Un saludo, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Ministerio El Gozo de Jehová, con una clase más de estudio para conocer mejor la palabra. Pero antes, una adoración al Dios eterno y glorioso, al Supremo Dios. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Padre, las murallas van a caer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Padre. De eso vamos a hablar hoy. Sí, Dios mío. Sí, Señor. A ti sea el honor, la gloria, por siempre, Padre. Por siempre, Señor. Jesús. Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Dios. A ti, solamente a ti honraré y glorificaré. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Bendita. Te adoramos en este lugar. Te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. A ti sea el honor y la gloria. Ministerio El Gozo de Jehová lo lleva una vez más a una clase que sé que será de edificación para su Biblia. Empezamos hoy con una nueva clase y esta clase está relacionada al libro de los Efesios o la epístola de los Efesios, donde vamos a invitarlo a que usted abra su Biblia en el libro de los Efesios del 1 al capítulo 1, versículo del 1 al 3. Observe usted detenidamente la palabra de Dios. Las vamos a estudiar, vamos a desmenuzar algunas de sus citas para entender mejor lo que Cristo quiere hablar a nuestra Biblia. Efesios 1, capítulo 1, del 1 al 3. La palabra de Dios la leo así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, oiga bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Subraye bien la palabra Él, porque hablaremos y vamos a discernir qué es. Porque este es un libro, una epístola, que obviamente Pablo escribió estando en prisión, estando en cárcel. Lo más probable es que lo haya escrito en Roma. Pero quiero entrar de lleno a profundizar un poquito en lo que él escribió. Porque durante este tiempo podía él recibir visitas, aunque estaba preso, estaba prisionero. Otros podían satisfacer sus necesidades necesarias y podían dedicar tiempo significativo para escribir las epístolas
en la prisión. Ahora, observe usted, junto con las epístolas de los romanos, Efesios permanece, oiga bien lo que le estoy hablando, Efesios permanece como una expresión fundamental de la teología paulina, como palabra de Dios. Esta epístola, moldeado con creencias innumerables cristianos, así como la epístola de los romanos, ha contribuido mucho a favor de nuestra creencia en la justificación de la fe. Efesios ha contribuido a nuestra convicción de todo lo que el creyente necesita y se encuentra en Cristo Jesús. De hecho, el tema central de Hechos es que Dios ha provisto por gracia todo lo necesario para una vida eficaz en Cristo Jesús. Ahora, entendamos lo siguiente. Vamos a entender, porque quiero que discernamos de que cuál fue el propósito de escribir este libro de Efesios. Pablo escribió para confrontar los errores que estaban afectando a las iglesias del Valle del Ico, enfatizando temas teológicos significativos para permitirles enfrentar la situación, tal como lo hizo con Colosas. Él subraya la posición central de Jesucristo y señala los recursos increíbles de cada creyente que tiene en Cristo Jesús. Él expone la naturaleza espiritual y la unidad de la iglesia, acentuando la importancia de los creyentes, que los creyentes evidentemente tienen que tener para una comunicación con nuestro Cristo de la gloria. Obviamente en cada área de su vida. Él les anima en el poder del Espíritu Santo a vestirse con la armadura de Dios para resistir los ataques espirituales que estaban enfrentando aquí en este lugar. Efesios escribe. Ahora, vamos a encontrar temas cruciales dentro de lo que vamos a estudiar de este libro de los Efesios: la provisión de Cristo y la responsabilidad del cristiano. Este tema domina a Efesios, influye en cómo la epístola está estructurada y toda lógica de Pablo. Observe usted lo que vamos a hablar. Ahora va a hablar sobre la responsabilidad del cristiano a la luz en que Cristo ha hecho a que todos los creyentes son en Él. Cuando uno ve del capítulo 1 al capítulo 3, enfatizan provisión de Cristo. Oiga bien, provisión de Cristo a la identidad cristiana. En los capítulos 4 al 6, enfatizan la responsabilidad cristiana a la luz de quienes somos y que entendemos en Él. Ahora observe lo siguiente: la posición exaltada de Cristo. Cuando vemos la palabra en el capítulo 1, versículo 9 al 10, dice: dándonos a conocer el misterio, subraye la palabra misterio, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que están en los cielos como los que están en la tierra. Efesios, con una claridad impresionante, retrata a Jesucristo como todopoderoso. Su poder no tiene límites.
Su soberanía es universal. Cristo ha conquistado y exaltado sobre todos sus enemigos, sobre sus principados y potestades, que están derrotados bajo su dominio. Él traerá, oiga bien, Él traerá las cosas, incluyendo la historia en sí, a su consumación. Él es la cabeza de todas las cosas, en particular del cuerpo de Cristo. Su iglesia, no obstante, esto es presentado en contraste total con el sufrimiento y la pasión y la redención de la cruz. Por tanto, la posición de los creyentes en Cristo. La manera favorita de Pablo es retratar a los creyentes en Efesios, que él describirnos en Cristo en la frase que menciona mucho 34 veces en Efesios. Pablo ve a los cristianos estrechamente identificados con Cristo, tanto personal como colectivamente, a esta identidad espiritual. Se conoce a veces como la unión mística o nuestra salvación. Está fundada en Él, en Jesucristo. Ha sido fundada. El compañerismo ha sido todo en Él. Nuestro futuro está anclado en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Ya que Pablo, el autor de Efesios, parece enfatizar la dimensión ya de la salvación. Sin embargo, sería un error decir que descuidaba, él todavía no estaba descuidando el futuro, que normalmente lo conocemos como la dimensión escatológica. A este énfasis en él ya en ocasiones se le ha llamado escatología realizada. La salvación y sus beneficios están disponibles en Cristo para quienes lo aceptan. Se describe a los cristianos en Efesios 2:6 y nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares que celestiales con Cristo Jesús. No obstante, queridos hermanos, esperamos más adelante un futuro maravilloso que se cumple en Él, en Jesucristo. Ahora, la unidad de judíos y gentiles en Cristo. Pablo declara que Cristo ha llevado a cabo una reconciliación entre judíos y gentiles. Él ha llevado a cabo esto por medio de su carne, es decir, la muerte en la cruz. De hecho, Jesús ha presentado como quien ha derribado toda barrera entre creyentes de cualquier pueblo del mundo y ha creado una nueva identidad para cada miembro de la humanidad, que por fe está en Cristo. A causa de esto, Pablo frecuentemente recalca el carácter inclusive y la unidad de la iglesia. Ahora observe la naturaleza de la iglesia. Efesios tiene mucho que decir sobre la iglesia. La iglesia, para Pablo, era un organismo, o sea, que el cuerpo vivo y creyentes de Cristo. No simplemente una organización o institución. Hay tres reglas, tres imágenes como la persona ve a la iglesia. Cada una tiene un significado diferente. Pero observe, muchos dicen que la iglesia es un edificio o templo donde está la familia de Dios. Otro dice un cuerpo en crecimiento vitalmente conectada con su cabeza. Una
Otra dice una desposada en íntima sumisión a su esposo. Ahora usted recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo, representándolo y llevándolo a cabo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. A cada miembro de la iglesia se le ha entregado dones espirituales. Usted y yo, todos tenemos dones espirituales y tiene una contribución de hacer para la salud y el crecimiento del cuerpo. Aquí no hay jerarquías. Cada miembro, oiga bien, cada miembro es importante. En la iglesia nadie es forastero. En la iglesia nadie es foráneo. En la iglesia no hay extranjero. Ahora, hay guerras, pero hay guerras espirituales. A los creyentes del Valle del Licó vivían en una cultura donde las fuerzas espirituales del mal estaban activas, eran reales. Estas fuerzas tenían a los miembros de la iglesia atados, controlados y tentados antes que se convirtieran los cultos de Artemisa. Eran poderosos. El temor de los espíritus malignos seguía afectando a los creyentes, más que cualquier otra cosa. Efesios trata el asunto de la guerra espiritual. A Satanás estaba atacando a los creyentes y a la iglesia de Cristo. Para enfrentar la situación de Pablo, enfatiza la victoria definitiva y la superioridad de Cristo a través del poder de Dios. La victoria en Cristo, la unidad entre los creyentes y el vestirse de la armadura espiritual, ellos serían capaces de vencer. Ahora, la alabanza por toda bendición espiritual. Nos dice espiritual en Cristo. Observe, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí Pablo usa una forma de bendecir a Dios, usando en la adoración en la sinagoga judía. La garantía que Pablo ofrece está basada en la misma fuente que señala la epístola de Filipenses 4:19. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas las bendiciones abundantes de la vida cristiana vienen a través de Cristo. Entiéndalo bien. Todas las bendiciones abundantes de la vida cristiana vienen a través de Cristo, de la limitada casa de los tesoros de Dios. Pablo enumera 6 bendiciones espirituales que son representativas del ilimitado tesoro de Dios en Cristo. En Cristo somos un pueblo escogido. Entiéndalo, entienda bien. En Cristo somos un pueblo escogido. La bendición es que los creyentes, muchos de los cuales eran gentiles, fueron escogidos. Fueron escogidos, hermanos, fueron elegidos, tal como Israel fue elegido. De hecho, la palabra griega que Pablo usa para escribir el escogimiento de los cristianos en Efesios es la misma que se usa en la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en griego, en relación al escogimiento de Israel por parte de Dios. Observe usted la esfera del escogimiento de los creyentes. Cristo. Fue Cristo. El propósito de escogimiento fue que ellos pudieran reflejar el carácter de Dios en sí, en su vida diaria. Esto es, que ellos pudieran ser irreprochables.
Ahora, en Cristo tenemos plenos derechos como hijos de Dios. La palabra nos dice en Efesios 1, 5 y 6, dice en amor, habiéndonos predestinados ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, Eso es importante que usted entienda. Ahora, la bendición que Dios determinó, y aquí quiero que pongan mucha atención, la bendición que Dios determinó de antemano, que esta numerosa congregación de gentiles fuera adoptada como hijos, la adopción en el mundo antiguo era usada como un sentido más amplio de lo que nosotros conocemos. Los esclavos podían ser adoptados. Oiga bien, los esclavos podían ser adoptados. La adopción se refiere al proceso legal a través del cual una persona íntegra va a entrar a una familia, dando a esta última una posición de privilegio como si fuera un hijo o hija biológica. No va a haber relación, ha sido adoptado. Ahora observe lo siguiente. Pablo dice que la adopción de los creyentes viene a través de Jesucristo. Aquí viene donde usted tiene que entender. Pablo dice que la adopción de los creyentes viene a través de Jesucristo. El propósito de Dios fue convertir a los creyentes en hijos e hijas, porque Él ama a toda la humanidad. Un hijo tiene ciertos privilegios. Los padres sabios, sin embargo, saben cuándo deberían recibir la total herencia. Hermanos, en Cristo somos redimidos. En Cristo somos perdonados. Efesios 1, 7 y 8, mantenga su Biblia abierta, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Observe usted, la bendición de la redención tiene que ver con la compra de esclavos o prisioneros, con el propósito que cuando usted compra a tantos esclavos o a prisioneros, el propósito es dejarlos ¿qué? En libertad. Antes de que nosotros encontráramos la libertad en Cristo, éramos ¿qué? Esclavos del pecado y esclavos de nosotros mismos. Nuestra redención fue costosa. El costo a Jesús fue su vida. El perdón es el resultado de la redención. Todas las bendiciones están en Cristo. El precio por la redención ha sido pagada a través de su preciosa sangre. Las riquezas abundantes de la gracia de Dios determinan el grado de sacrificio. Oiga bien, ahora, la palabra en toda la sabiduría e inteligencia indican que Dios no proporciona esta bendición indiscriminadamente. Comprendamos esto. En Cristo recibimos una ¿qué? Percepción clara del propósito eterno de Dios. Hay una bendición para los cristianos. De hecho, que Dios revela el misterio de su voluntad, su plan eterno a su pueblo. Dios revela su plan a través de su Hijo Jesús. Su propósito final es reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas. Hermanos, en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Entiéndalo bien. En Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. La palabra en Efesios 1, del 1 al 13 y 14 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, en Cristo, todos los creyentes son sellados por el Espíritu Santo. Esta redención viene del Espíritu Santo. Es prometido por Dios. Él es quien da testimonio, dándonos seguridad interior que somos herederos en Cristo. Él es el sello. Una vez más, aparece la expresión para alabanza de la gloria, porque el propósito, querido hermano, el propósito superior a todo esto es las bendiciones maravillosas de Dios, que es nuestra vida y de nuestros labios para que lo adoren a Él. Hermanos, el corazón de Pablo no podía sino sellar en adoración al escribir todas las ricas y maravillosas bendiciones de Dios. Obviamente en Cristo Jesús. La clave de este secreto es conocer a Cristo. Cuando usted entra, y este es el propósito de lo que yo tengo, que usted conozca su palabra, conozca la Biblia, no la cargue, conózcala. En Cristo hay secretos. La clave de este secreto es conocerla a Cristo, obviamente. Lo dice Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, observe lo siguiente. La oración apostólica de Pablo, que lo dice en el capítulo 1 del 15 al 23, ¿cuál fue la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso y aquellos lugares alrededor de ella? En el versículo 1:17 está la respuesta. En resumen de su oración, la oración de Pablo era que el Espíritu Santo produjera dentro de los creyentes un nivel de entendimiento espiritual que resultara en un entendimiento más profundo de la obra del Padre en Jesucristo. Esto es también una de las mayores necesidades de los creyentes hoy en día. Este conocimiento resolvería muchos de los problemas espirituales. Observe, lo que Dios logró por medio de Cristo en Efesios 2, 1, 3 al 21, nos va a dar a entender lo que Él logró por medio de Jesucristo. Efesios 2:1 dice, porque quiero que sepas con cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, y todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo. Oiga bien esto, misterio de Dios, el Padre, y de Jesucristo. Hermanos, antes de la salvación, nuestra situación era desesperante. Pablo describe a los creyentes de la antigua Asia Menor y les recuerda que la manera antigua de vivir de ellos era una sin un Salvador. Lo que Pablo les dijo sigue siendo verdad para los cristianos de hoy mismo. Sin Cristo, nuestra situación era desesperante como los de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos muertos, hermanos, en el pecado? Pablo describe el estilo de vida de una persona sin Cristo como pecador. Él lo describe en el libro de Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estamos perdidos. Las personas sin Cristo están perdidas. Según Pablo, ellos andaban siguiendo corrientes de este mundo.
y a su líder espiritual. ¿Quién es el líder espiritual? Satanás. El que no está con Cristo está con el adversario. Cuando estamos sin Cristo, el mundo determina nuestros valores y establece la agenda de nuestra vida. Y estamos encaminándonos al juicio de Dios. Pablo dice que por naturaleza todos merecemos la ira de Dios. Pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora entienda, la gracia de Dios es importante la salvación. Primero, Pablo recuerda a los creyentes de cómo la salvación había llegado a su vida. La salvación es un término amplio, es un término completo en la Biblia. En este contexto es equivalente a la palabra justificación, que Pablo usa en Romanos 3, 21 al 24. Ella describe cómo Dios toma a los pecadores culpables y los declara justos, debido a lo que Jesús ha hecho por ellos. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestra vida es cambiada. Pablo recuerda a los creyentes de los cuatro cosas que resultan de la salvación que ellos disfrutan, es decir, 4 resultados en Cristo Jesús. Primero, tenemos vida. Pablo dice que aunque estamos muertos en el pecado, Dios nos dio vida cuando Él levantó a Jesús de los muertos. Con la salvación con Cristo viene el regalo de la vida eterna. Tenemos esperanza. Pablo dice que somos resucitados con Cristo. Debido a la resurrección de Cristo, tenemos esperanza en esta vida. Esperanza más allá de esta vida y esperanza más allá de la muerte. Es importante que usted lo entienda. Otro punto, tenemos una posición. Nos ha dado también una posición en Cristo. Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares que celestiales con Cristo Jesús. Cristo no solo ha sido exaltado de la muerte, Él ha sido exaltado a la diestra del Padre en un lugar de autoridad y de honor. Además, tenemos propósitos y potenciales. Tenemos propósitos. Esto está enfatizado en 2 dimensiones, el presente y el futuro. La reconciliación de un tema clave. Es el tema principal y unificador del capítulo 2 de Efesios. La reconciliación junta 2 partes que están de segunda manera divididas. Primero es Cristo, juntando a Dios y a la humanidad. Oiga bien, primero es Cristo juntando a Dios con la humanidad por medio de la salvación. Pero también incluye la reconciliación entre individuos y grupos de personas como el resultado del Evangelio. Sin Cristo experimentamos las consecuencias del distanciamiento. Efesios 2, 11 y 12 nos dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en los cuales a la carne erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pablo desafía a los cristianos del Valle del Lico a recordar 5 cosas importantes acerca de la condición de la vida de ellos. Antes de conocer a Cristo, ellos pueden ser catalogados bajo la palabra sin. Sin Cristo no tenemos un Salvador. No tenían un Mesías. No les diera esperanza separados de Cristo.
estaban destinados al juicio eterno. Sin ciudadanía, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Las personas a las que Pablo se dirigió eran de la mayoría gentiles de nacimiento y no tenían ninguno de los derechos de la ciudadanía espiritual que Israel disfrutaba como pueblo de Dios. Sin pacto eran ajenos a los pactos de la promesa. Los gentiles no tenían ningún derecho, ningún beneficio de la comunidad del pacto. Los judíos miraban como extranjeros a los que no tenían las promesas del pacto. Sin identidad estaban sin esperanza. Sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto de Dios, estaban desprovistos de esperanza. Su desesperanza no era simplemente porque no compartían la esperanza de Israel, sino también porque no compartían la resurrección que venía detrás, que venía a través de Jesucristo. Sin Dios viviente estaban, sin Dios en este mundo. Los gentiles tenían muchos dioses. Esto tiene que recordarlo. Los gentiles tenían muchos dioses, pero estaban sin el verdadero y único Dios, el Dios viviente. Ahora, recuerde que Cristo mismo nos reconcilió. Él nos ha dado, nos ha acercado al Padre. Él nos trajo paz. Él nos trajo unidad. Él nos trajo la entrada. ¿Por qué hizo Cristo todo esto? Porque la reconciliación era el objetivo. Oiga bien, la reconciliación era el objetivo primero. La reconciliación de la humanidad con Dios. Había que ver una reconciliación, porque el hombre, la humanidad, estaba perdido, sin fe y sin esperanza. Pero Cristo hizo la unión, la reconciliación con la humanidad, con Dios. Luego de la reconciliación entre individuos y grupos de personas a través de Cristo, el propósito de Cristo, oiga bien, era una nueva humanidad. Efesios 2, 15 y 16 nos dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresando en ordenanzas para crear en sí mismo dos en uno, y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. También, a través de Cristo, experimentamos los beneficios de la reconciliación. Los resultados de la reconciliación con Cristo trajeron a nosotros, que somos conciudadanos con el reino de Dios. Somos además miembros de la familia de Dios y somos abundante edificados para ser un templo en lo cual Dios mora a través del Espíritu Santo. También la revelación del ministerio de Cristo. Pablo usó la palabra misterio como cualquier persona de trasfondo judío la usaría. El concepto judío era que es un misterio, era una verdad que estuvo una vez escondida, pero ahora es conocida. Era algo increíble, pero cierto. Era una verdad que se conocía por revelación. No podía ser descubierta por esfuerzo o ingenio humano. Era un secreto abierto. Pablo declara que Dios mismo había revelado, óigalo bien, había revelado este misterio de Cristo. La palabra nos dice en Efesios, vaya poniendo atención, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El misterio ha sido revelado. Usted ve su Biblia del capítulo 3, del 1 al 5, nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que
sabéis oído la administración de la gracia de Dios, me fue dada para vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, oiga bien la palabra, misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como lo he revelado a los apóstoles, a los profetas, por el Espíritu. La primera cosa que observa usted, que Pablo quería que los creyentes entendieran, era el por qué estaba en prisión y por qué les estaba escribiendo. Aunque fue arrestado bajo cargos, oiga bien, bajo cargos, no se consideraba un prisionero de los judíos. Aunque los romanos lo llevaron preso, él no se consideraba un prisionero romano. Aunque él había apelado a César, él no estaba en la última instancia bajo la jurisdicción de César. Él estaba donde estaba debido a Jesucristo. Y estaba sirviendo a las necesidades de otros, según el Señor lo mandaba. Pablo se consideraba a sí mismo un mayordomo del ministerio de Cristo. La revelación de Dios para toda la humanidad. Lo más maravilloso era que el misterio ya no estaba escondido. En el pasado, aunque había sido revelado ciertas vislumbres de esto a los patriarcas y profetas, el Espíritu Santo lo había revelado ahora en Cristo, de un modo claro, en un modo maravilloso. Gálatas 4, del 4 al 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que redimiésemos la adopción de sus hijos. El misterio comprende responsabilidades, hermanos. Pablo reconoce los beneficios que beneficiaron sobre las naciones a todos los pueblos del mundo, porque Dios ha revelado el misterio de Cristo y lo produjo a través del sacrificio de Cristo. Él, queridos hermanos, él identifica por lo menos 4 áreas de responsabilidad. La primera responsabilidad de la mayordomía de la gracia de Dios. Nos dice en Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada por vosotros. Segundo, la responsabilidad de un ministerio. Lo dice Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que ha sido dada según la operación de su poder. 3. La responsabilidad de proclamar a Cristo. 3:8. Le dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado la gracia de anunciar entre los gentiles que anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 4. La responsabilidad de enseñar. Claramente está en el 3:9. Y de aclarar a todo el cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en que Dios creó todas las cosas. Hermanos, es interesante. Tal vez voy yendo un poco rápido, pero usted vaya al ministerio El Gozo de Jehová y ahí va usted a volverlo a tocar. Voy concluyendo. Para finalizar, Pablo oró por todos los creyentes, que se den cuenta de todo lo que tenían y son en Cristo y se apropien de ello. Nosotros tenemos que conocer la palabra, tenemos que vivir la palabra y tenemos que enseñar la palabra, como lo hizo Esdras. Hágalo usted.
conozca su Biblia. No se conforme con una horita de un sermón. No, no se conforme. Confórmese conociendo la palabra, porque a través de conocer la palabra, conoce a Cristo, nuestro Redentor. Gracias, hermanos. Gracias por tu tiempo. A Dios sea la gloria. Si usted no ha aceptado a Jesucristo y es la primera vez, yo lo invito a que lo acepte. Y si quiere aceptarlo, cierre sus ojos en una forma de humillación a la presencia de Él. Como una forma de que usted está viniendo, reconociendo lo que usted es. Pero en Cristo Jesús usted es libre. Es libre, hermanos, es libre. Porque Él nos hace libre. Diga, Padre, reconozco que yo soy un pecador. Te he ofendido. He pecado contra ti. Pero hoy te recibo como mi Señor. Perdóname todos los pecados que he cometido en mi vida. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, porque ahora soy tu Hijo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde y hasta la próxima clase. Bendiciones, hermanos.